Eric, mucho gusto de recibirte en este programa para hablar de cuál es la estrategia que se va a seguir o que se está estableciendo, digamos, a nivel nacional de economía circular, de reciclar todos los productos, pero no solo reclasificar, es procesar, también es darle un contenido económico. Eh, por ejemplo, ahora estábamos conversando de los plásticos, ¿verdad? Aquí se botan un montón de plásticos ¿cómo se llama? A los ríos y eso al mar y apenas un porcentaje se recupera del total de lo que... Yo he tenido la experiencia de entrevistar a varios agricultores hablando de la economía, cómo ellos han procesado un montón de productos que antes no se le daba uso. Y unos producen abono, otros mezclan con, los desechos, digamos, de la piña, las cortan y los utilizan mezclados con otros productos orgánicos y han mejorado la productividad. Pero bueno, yo sé que está la UTN metido, que está metido el MINAE y todas las instituciones habidas y por haber. Hablando de una estrategia que es nueva y que la OCDE prácticamente nos está también pidiendo que demos resultados. Pero bueno, Eric, usted es el exponente. Don Jorge, muchísimas gracias por la oportunidad de venir esta linda mañana a conversar con usted. Es una excelente noticia que a partir de junio de 2023, Costa Rica ya cuenta oficialmente con su Estrategia Nacional de Economía Circular. Efectivamente, este es un requerimiento de la OCDE. Ahora este grupo de países del cual Costa Rica forma parte, ¿verdad? Y ese club nos exige pensar en temas de economía circular. Esto, para ponerlo en sencillo, estamos hablando de que en la economía lineal, en la economía tradicional, tenemos un proceso de producción de un artículo, de un producto, puede ser un carro, una lavadora, un producto agropecuario, etcétera. Tenemos el consumo por parte del mercado o del usuario de estos productos y después un proceso de, llamémoslo, desecho, donde una buena parte, si no todo el producto se convierte en basura, termina en el mejor de los casos en rellenos sanitarios, en botaderos, o termina en nuestros ríos, en nuestras playas o flotando en los mares. El planteamiento de la economía circular es revertir ese modelo económico y hacerlo más sostenible. Depender menos de materiales vírgenes que vienen de los ecosistemas naturales o del planeta, pensemos en minería, y más bien convertir esos desechos, que ya no le llamaríamos desechos, sino que le llamaríamos materiales secundarios, en materias que vienen a reintegrarse a los diferentes procesos productivos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que si vamos a desarmar una lavadora, un teléfono, un carro, hasta un edificio, desde el diseño ya vayamos pensando en cómo vamos a recuperar esos materiales en vez de tirarlos a la basura y reincorporarlos como materiales secundarios para poder armar nuevos productos de consumo que tengan un valor para la sociedad. Entonces, básicamente, de eso estamos hablando cuando hablamos de economía circular. No, y aquí hay experiencias muy bonitas, ¿verdad? Pedregal ha hecho un trabajo impresionante con el plástico, y lo incorpora digamos, en todos los productos que ellos fabrican y han construido no sé cuántas casas, pero está siendo un ejemplo de una industria donde incorpora
los desechos en sus productos, ¿verdad? De cemento y ahí lógicamente hay asesorías y hay otra serie de, bueno, la fábrica de cemento quema las llantas y en lugar de quemar búnker, la industria de, ¿cómo se llama?, de vidrio, reprocesa todo lo que es los vidrios. Pero en todo caso, esto es más integral, la política tiene que ser un poquito más de educación también, ¿verdad? Correcto. Tiene que ser de incentivos, Así es. posiblemente, de financiamientos especiales, ¿verdad? Y de premios al producto que tenga incorporado este tipo de apoyos, ¿verdad? Efectivamente, me refiero primero al caso de Pedregal, que usted mencionó, y luego a los mecanismos habilitadores, que es esto segundo que usted está poniendo sobre la mesa. El caso de Pedregal es sumamente interesante porque lo que hacen es, bueno, ellos tienen una alianza con un socio internacional donde han montado esta industria, esta fábrica en Costa Rica, para recuperar todo tipo de plásticos. Que generalmente el problema tradicional de reciclaje es que los plásticos no se pueden mezclar con plásticos diferentes. Ellos han creado este nuevo producto que se llama Resinate, donde lo que hacen es capturar todo tipo de plásticos. Hay un proceso industrial de molienda, fundido, calentamiento, enfriado y nuevamente granulación en diferentes texturas dependiendo de los usos que van a tener. Este nuevo material Resinate, que es un material originado en el plástico, se puede incorporar en materiales de construcción. Estamos hablando de blocks o ladrillos de construcción, estamos hablando de adoquines, estamos hablando de materiales asfálticos. En la práctica, esto ya se está comenzando a implementar en Costa Rica a través también de Pedregal. Por ejemplo, ya se han desarrollado varias urbanizaciones de bien social en San Rafael de Alajuela, Entre Ríos, en Chacarita, donde, por ejemplo, en el caso de San Rafael de Alajuela, se construyeron 105 casas con block ladrillo que incorpora ya este material Resinate y se incorporaron, creo que fue casi 400,000 botellas plásticas, el equivalente, en solamente este vecindario. En el caso del asfalto hay también una experiencia piloto donde se trabajó en un convenio con Global Vía, donde se recuperó plástico que los usuarios, la gente que maneja, lastimosamente tira a lo largo de la carretera. Se logró recuperar el equivalente a 90,000 botellas plásticas y que siguió todo este proceso industrial que le comenté y se seleccionaron 2 o 3 trayectos piloto a lo largo de la carretera donde ya se aplicó asfalto que incorpora este material. Estos son experiencias piloto. La idea es que ya dentro de 5, 10, 20 años esto se convierta en algo normal en Costa Rica, ¿verdad? La estrategia está a 2030 en primer lugar como una meta de corto mediano plazo y a 2050 como una meta ya de mediano largo plazo. A nivel de mecanismos habilitadores, que es el otro tema que usted menciona, sí, efectivamente, es muy importante aprovechar la plataforma de la educación para que ya los diferentes actores comencemos a pensar en términos de economía circular. Estamos hablando de los industriales, estamos hablando de las grandes actividades agrícolas y pecuarias, estamos hablando del comercio, ¿verdad? De los intermediarios que llegan al mercado y estamos hablando de los consumidores finales. Allí cumple un rol importante o va a cumplir un rol importante el Ministerio de Educación Pública, las universidades tanto privadas como universidades públicas, para que la formación de profesionales, ingenieros en las ciencias médicas, etcétera, vayan incorporando no solamente el conocimiento general, sino buenas prácticas técnicas en su formación profesional
para que cuando lleguen a trabajar en la industria ya ellos vayan con esta visión y lo vayan incorporando en todos sus procesos. Ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, especialistas en pesca, en biología, etc. También la educación técnica, ¿verdad? La gente que salga del INA también tiene que ir incorporando en su know-how, en su conocimiento práctico, este tipo de buenas prácticas para aplicarlas ya en las industrias. Tiene que incorporarse el tema en financiamiento, la banca tiene que comenzar a pensar en cómo incorporar como un criterio de sus créditos elementos de economía circular. ¿Para qué? Para financiar industrias, para financiar inversiones que efectivamente vayan incorporando la economía circular como parte de sus procesos. Pasa también por el tema de motivar la inversión, cómo simplificar, por ejemplo, trámites, cómo asegurarse de que los trámites, los permisos, los requerimientos que ministerios como el MEIC, ministerios como el Ministerio de Salud, MINAE incorporan, vengan a facilitar y no entorpecer estos procesos de economía circular, de manera que los inversionistas, las organizaciones, las empresas, se vean más bien favorecidas a querer aplicar estos criterios de economía circular. No, y es importante que el consumidor premie al producto que tiene incorporada como una distinción, digamos, ¿verdad? Porque está preocupándose por el medio ambiente. Efectivamente. Le está dando un plus ahí, así como unos hablan del sello verde, ¿verdad? Este sería un sello de reciclaje, digamos. Bueno, qué interesante que usted mencione ese tema, eso está contemplado en la estrategia. Lo que nosotros recomendamos, más que crear nuevos sellos, es que los sellos que ya existen, déjenme darle un ejemplo, Esencial Costa Rica, ellos puedan analizar, entiendo que esto está en manos del COMEX y creo que de Procommerce, que ellos puedan analizar la incorporación de criterios e indicadores de economía circular donde aplique como parte de su sello. Por ejemplo, que un certificado de muchísimo prestigio, como es el Certificado de Sostenibilidad Turística, el CST, que ya de por sí incorpora muchos elementos de economía circular, ¿verdad? Porque hay gestión de la energía, gestión de residuos sólidos, gestión del agua, reciclaje, consumo responsable, compras verdes, etcétera, que ellos, digamos, las instituciones, porque son varias que manejan el CST, puedan ir pensando en cómo incorporar algunos criterios e indicadores de economía circular, aprovechando todo eso que ya tienen, ¿verdad? Porque tampoco es hacer estos instrumentos más complicados para las empresas, de manera que puedan incorporar elementos de economía circular y que eso nos ayude a los consumidores, a las personas consumidoras, tanto en el país como en el mercado internacional, a decir, voy a consumir este producto o este servicio de Costa Rica porque incorpora elementos de sostenibilidad, de responsabilidad, de economía circular. No, y es que cada vez el mundo se complica más en que se vuelven desechables muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, no hay manera de cambiar mucho, ¿verdad? Pero los envases plásticos no deja de ser una realidad, o sea, hay productos que ya no se pueden, el vidrio es poco manejable o muy caro, o el consumidor no lo puede, las neveras no son tan grandes, en fin, no es tan manejable. Antes la leche toda era en botella de vidrio. En botella de vidrio. Yo me acuerdo todavía. Se acuerda, sí. Y bueno, Los Pinos ha incorporado un montón de productos ya con más, quitando plástico y poniendo cartón especial y productos ya más amigables con el ambiente, ¿verdad? Correcto. Pero bueno, es todo, como decís, una nueva transformación, una nueva visión,
yo me alegré mucho cuando invité a estos agricultores a hablar de qué estaban haciendo y cómo levantaron la productividad, sobre todo porque el fertilizante subió mucho de precio Es correcto. por la guerra de Ucrania y Rusia y se volvió prácticamente un cambio positivo para hacer ese mejoramiento de la productividad a base de la economía circular, que en el caso de ellos era ir buscando las combinaciones, ¿verdad? Y la productividad subió, porque no es lo mismo poner un abono orgánico que poner un abono químico, ¿verdad? No es que sea sustituible 100%, pero casi que es 100% sustituible y los costos son 30, 40, 50% más económico, tal vez más, ¿verdad? Bueno, qué interesante que usted menciona el tema de la rentabilidad, porque cuando hablamos de economía circular estamos hablando de innovación, ¿verdad? Estamos hablando de innovar, de crear cosas nuevas o procesos nuevos o materiales nuevos para que las actividades económicas sean más rentables, sean más lucrativas, sean más sostenibles. O sea, lo que queremos es producir más con menos impacto. Seguir produciendo porque la población mundial sigue creciendo, hay nuevas bocas que alimentar, hay más gente que quiere tener un celular, hay más gente que necesita una casa. Esas son necesidades que no podemos negarle a la gente. ¿Cómo podemos mantener el ritmo de producción sin generar más contaminación? Es más, ¿cómo reducir la contaminación generada por las actividades económicas? Y por otro lado, ¿cómo asegurarnos de que las actividades económicas siguen generando ¿cómo se llama? Beneficios rentables para las empresas y para la sociedad en general? Eso Sí, es parte de la lógica de la yo me economía sentí circular. honestamente muy orgulloso de ver todo lo que se ha logrado. Y yo creo que en el campo industrial también, el campo sobre todo, el campo que tiene que ver con la construcción, lo que está haciendo la gente de Pedregal es admirable y es otro ejemplo. Yo creo que esto es un problema de cambio cultural Así es. y que acompañado con una serie de políticas públicas se logre una nueva generación digamos, de industriales, de agricultores, de comerciantes, de toda la actividad económica para hacer de verdad una economía circular y que sea un modelo para seguir desarrollándonos. Bueno, precisamente es importante el rol de los diferentes actores. Digamos, esta política se creó con la participación no solamente de instituciones del Estado, ¿verdad? Estamos hablando de MINAE, estamos hablando del MEIC, estamos hablando del Ministerio de Salud y otras instituciones públicas, pero esto no va a funcionar si no hay una participación activa del sector productivo privado. Y debo mencionar que como parte del proceso del diseño, de la elaboración de la Estrategia Nacional de Economía Circular, hubo una participación relevante del sector privado. Digamos, como parte del comité que dirigió este proceso, tenemos precisamente a la UCAEP, que usted sabe que representa más de una veintena de organizaciones del sector privado dentro de su seno. Tenemos también a la Cámara de Comercio. Nos ha acompañado con muchísimo insumo técnico la Cámara de Industrias también y algunas empresas privadas. Entonces, es importante mencionar que no es solamente el sector público el que está pensando en estos temas,
sino que además ya el sector privado también está pensando seriamente en estos temas. Y a nivel sectorial me gustaría mencionar que esto sí es para el campo de la industria, es para el campo de la construcción, pero hay otros sectores involucrados, el sector de comercio y servicios, el sector agropecuario, ¿verdad?, que es fundamental, y el sector turismo también, ¿verdad?, es fundamental. Y finalmente, como parte de esta alianza, tenemos el know-how del sector académico, las universidades públicas, las universidades privadas, generando conocimiento, generando experiencia y compartiéndola con diferentes sectores de la sociedad. Y ya para terminar, por supuesto, los consumidores finales. Nosotras, las personas ciudadanas de Costa Rica y del mundo, ¿cómo podemos ser parte de este proceso? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es el alcance de lo que podemos hacer para facilitar todos estos procesos? Bueno, mis deseos de que sigan avanzando, con una estrategia. Es importante que haya una estrategia y se le dé seguimiento. Así es. Que no haya luego que no se descontinúe un programa de esto, sino que más bien tenga un proceso de muchos años, porque esto es algo que tiene que mantenerse por muchos años para que tengamos mayores beneficios, ¿verdad? Efectivamente, así es. Al ser una estrategia que está alineada con otras estrategias y políticas del Estado costarricense, pues hay una serie de metas, hay una serie de indicadores que están involucrados en esto, hay un proceso de monitoreo, ¿verdad?, para efectivamente poder ir midiéndole el avance a la economía circular en Costa Rica. Es un requisito de la OCDE, entonces posiblemente va a haber que darles cuentas, ¿verdad?, no solamente de que ya tenemos aquí el instrumento, sino también de que estamos monitoreando y estamos dándonos cuenta de que estamos logrando avanzar en algunas áreas en particular, ¿verdad? La contribución a la descarbonización de la economía, la contribución a la reducción de residuos sólidos, negocios sostenibles, transferencia de tecnología, innovación, generación de empleo, generación de inversiones vinculados a la economía circular. Entonces hay muchas metas, hay muchos indicadores, hay mucho a lo cual darle seguimiento y por supuesto rendirle cuentas a la sociedad costarricense y a la OCDE de la cual somos parte. Bueno, Eric, muchas gracias, muchos éxitos y lo felicito. Gracias a usted, don Jorge, un placer estar aquí con usted esta mañana. Gracias.